Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos de Radio Santa Mónica. Ya nos encontramos en Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Muy bien, buenos días Sandrita, buenos días a todos los radio oyentes. Feliz año nuevo, porque estamos en el primer programa del año. Primer programa del año, un año más que llegó y un año más que ya hemos comenzado a vivir. Así que se lo deseo que sea fructífero y lleno de la bendición de Dios. Iniciamos con la oración correspondiente. Vamos a iniciar como todos los martes poniéndonos en presencia de Dios. Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida, que ella inunde nuestro corazón y que este corazón nuestro, de cada uno de nosotros, esté abierto como estuvo el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Amén. Iniciamos ya con los profetas mayores. ¿Y cuál es la teología del libro del profeta Jeremías? Bien, si se acuerdan de la semana pasada, pues estábamos hablando del profeta Isaías. Dedicamos a Isaías todo el programa porque creemos que Isaías es el profeta principal de la Biblia y del Antiguo Testamento. Pero también hay profetas importantes como los que vamos a tratar hoy, ¿no? Jeremías, Ezequiel, Daniel, principalmente esos tres. Y tenemos que conocer un poquito de cada uno, sobre todo estamos tratando en este curso ahora actual la teología de cada uno de los profetas, cuáles son las ideas religiosas más importantes de cada uno de estos profetas. Entonces, vamos a decir que la teología que aparece en el libro de Jeremías se resume en una frase: pondré mi ley en su interior, en nuestro interior de todos, pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. La ley, la palabra de Dios, Dios nos la coloca en nuestro interior y la escribe en sus corazones para que la leamos y la podamos entender, ¿no? O sea, la palabra de Dios es protagonista en la teología del profeta Jeremías. La palabra del Señor es la gran protagonista de este libro. Ella se impone al profeta, es más importante que el profeta, y se impone también al pueblo, porque la palabra es más importante que el pueblo. El relato del rollo escrito del profeta Jeremías, damos rollo porque los libros eran rollos en aquella época. Este relato fue destruido y fue después reescrito. Tenemos un poquito en el capítulo 36 sobre eso. Y revela que la palabra del Señor, aun en el rechazo y la oposición de la gente, siempre triunfa y de modo eficaz, porque Dios mismo garantiza su cumplimiento. Dios, como dice en una ocasión, como la lluvia cae en la tierra, la empapa, la fecunda la tierra y después regresa otra vez al cielo, pues igual la palabra de Dios, ¿no? Viene a nosotros, que somos tierra, fecunda nuestra tierra, nuestro corazón, para que esa palabra germine y dé frutos. Y solo después de que ya ha producido esos frutos, esa palabra regresa de nuevo al cielo. Es la metáfora que
emplean también los profetas para explicar el significado de la palabra de Dios en la Biblia. Es una palabra capaz de destruir y de construir de nuevo. Destruye, pero después reconstruye de nuevo en el curso de la historia del pueblo y de todo el mundo. No se presenta como la simple respuesta oracular de un oráculo a una consulta a Dios en una ocasión particular, sino como una realidad que irrumpe en la vida del profeta, que acontece según la libre intervención divina con autoridad y fuerza, revelando y ejecutando el proyecto soberano del Señor. Todo lo que Dios propone con su palabra lo va a cumplir, siempre se cumple. Entonces, el verdadero profeta es capaz de hablar en nombre del Señor porque ha estado presente, vamos a decir, en el consejo divino y ha escuchado esa palabra directamente. Dios se revela al profeta y el profeta transmite, ¿no? Conoce, por eso tanto el profeta conoce el plan de Dios y ve la realidad desde él, desde ese plan. Constituido profeta para las naciones, porque así lo dice Jeremías, he sido constituido profeta para las naciones, para la gente, para todo el mundo prácticamente. Pues Jeremías es testigo de su poder, del poder de Dios, ¿no? Que gobierna el mundo y que dirige a las naciones para llevar a cabo su proyecto. Así también considera a Israel, pero ligado de modo particular al Señor por la ley y por la alianza. Dentro de todo el mundo está Israel, pero Israel es el pueblo especial, es el pueblo escogido por Dios, donde va a plasmar su proyecto, su plan, y por lo tanto es la clave de ese plan es el cumplimiento de la ley y de la alianza que ha establecido con este pueblo. El juicio divino dependerá de la fidelidad a ese pacto o de la infidelidad, de acuerdo a la respuesta del pueblo ante ese pacto, esa alianza, va a ser después el juicio final, ¿no? La posibilidad de arrancar y derribar, que aparece en el primer capítulo y los primeros versículos de este profeta Jeremías, esa posibilidad de arrancar y derribar, de edificar y plantar, expresa la potestad soberana del Señor y explica la doble dimensión del ministerio profético, la doble misión, que es anunciar el proyecto salvador de Dios, por un lado, y denunciar las conductas que obstaculizan su realización, los que ponen impedimentos, ¿no? Entonces, anuncia y denuncia. Es la misión de casi todos los profetas, anunciar la palabra de Dios, anunciar el proyecto de Dios y denunciar todo aquello que va contra el proyecto de Dios. A Jeremías le tocó acentuar la denuncia del pecado y hacer ver sus desastrosas consecuencias, pero sus discípulos y editores supieron recuperar también los aspectos más esperanzadores de su mensaje. Por el fracaso de las instituciones mediadoras de salvación que aparentaban importantes en aquel tiempo, que eran los mismos reyes, los sacerdotes, los sabios, los profetas de corte, no cualquier profeta, los que se autoinstituían como profetas, frente siempre al profeta instruido. O sea, los mediadores de salvación, que deberían ser estos que he mencionado al principio, no llegaron nunca a serlo por su infidelidad. Y el profeta instituido por Dios, ese sí, asume la misión de representarlo, de presentar a Dios y hacer concreta su acción tanto en el pueblo de Israel como entre las demás naciones paganas. Si del sacerdote se espera la instrucción, del sabio el consejo, la palabra de Dios se debe recibir de la boca del profeta. Jeremías ejerce su misión profética no solo mediante sus palabras y sus acciones simbólicas. Toda su vida se convierte en signo profético
y en un mensaje de parte de Dios. Toda su vida es, porque el profeta entrega toda su vida al servicio de Dios, y la palabra que recibe de Dios, el profeta la hace su propia vida. Y eso es lo que transmite a los demás, al pueblo y demás. Su propia vida, la palabra de Dios, por medio de su vida, de su testimonio, y de esa forma llega al pueblo. Israel está llamado a descifrar en la existencia del profeta su propio destino. Rechazar el mensaje, rechazar al profeta, significaría provocar la propia condena. Si la palabra de Dios es gozo y alegría para el corazón del profeta, es también fuego que devora al pueblo si no cumple, como le sucede a él mismo también en algunos casos. Esta figura anticipa las tensiones dramáticas que caracterizarán después a Jesucristo. Jeremías es uno de los profetas que más se va a identificar con Jesucristo después. Como que él es como una figura de lo que tuvo que soportar y sobrellevar Jesucristo. Es la imagen, el Hijo de Dios, que se hace carne como nosotros en el pecado, pero bendito y haciéndose por nosotros, sí, maldición, pero es bendito porque por esa maldición de ser condenado a muerte, pues nos salva a todos. Y seguimos en curso bíblico. ¿Y cuál era la teología del profeta Ezequiel? Sí, ya vamos a pasar a cuál es la teología de este profeta Ezequiel. La frase que centra todo de su teología es: sabrán que hay un profeta en medio de ellos, ¿no? Que el pueblo sepa que Dios sigue enviando profetas, que sigue habiendo profetas que hablan en nombre de Dios, que el pueblo lo sepa. Y lo que pretende Ezequiel es lograr ese objetivo, que el pueblo sepa que todavía Dios le habla, por medio de un profeta o de otro, pero Dios le habla, y por tanto una llamada de atención del profeta a que el pueblo esté más atento a qué es lo que Dios le quiere decir, ¿no? Igual que hoy también tenemos que estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Dios nos habla hoy también, Dios nos habla siempre. Dios te habla a ti, a ti, a ti, a nosotros también. Pero hay que ver por medio de quién nos habla. No va a hablar directamente, no va a bajar Diosito, te va a tocar tu puerta y, oye, te quiero hablar a ti, ¿no? Habla por medio de personas. Y esas personas son profetas, mejores o peores, pero son profetas. Entre los problemas y las diferentes inquietudes que afronta y responde este libro del profeta Ezequiel, emerge una preocupación central, la de reanimar la esperanza de una nación sometida a una grave crisis religiosa, también crisis política y crisis cultural, ¿no? En los tres aspectos está esta nación de Israel en crisis, porque las clases dirigentes, las autoridades, los mismos sacerdotes, sumos sacerdotes, deben reconocer que todo lo acontecido no es sólo consecuencia del espíritu de dominación o de las tentaciones imperiales de las potencias del tiempo, como son Asiria, Egipto o Babilonia. Tampoco es la consecuencia de la avidez económica de otras naciones, como son Tiro y Sidón, ni el resultado de la sumisión al poder dominante de las pequeñas naciones vecinas, como son Edom, Moab, Amón, para sacar partido de la situación. A veces el pueblo pues echa la culpa de toda su situación a estas naciones vecinas que sí pretenden pues dominar, ¿no? Pero el profeta quiere explicar que esas no son las causas de su mal. Las causas de su mal son personales de cada uno de los habitantes de Israel. Ni siquiera se puede atribuir toda la culpa a la maldad ética de los mismos gobernantes, propios o extranjeros. El destino de un pueblo depende de su propia responsabilidad, de los comportamientos justos o equivocados en todos los órdenes, ya sea el moral, ya sea el religioso o el político. Esta perspectiva general
retoma en diferentes textos para iluminar una u otra situación concreta, ¿no? Dios no es el culpable de los sufrimientos del pueblo, lo que quiere dejar bien claro el profeta Ezequiel. Dios no es el culpable, nunca lo ha sido. En la misma visión inaugural, las alusiones al relato de la creación, en el capítulo 1 de Génesis, buscan restablecer la conciencia del orden fundamental de la creación, obra del único Dios. A esta imagen cósmica de la divinidad contribuye también la mención de seres mitológicos. Los querubines, mezcla de animales y de hombres, eran sus querubines. Entre Dios, este Dios cósmico, está atento a las necesidades humanas y se puede manifestar como el pastor de su pueblo. Es las figuras que emplea el profeta Ezequiel. Israel debe renunciar al pensamiento de que los otros dioses, que son ídolos, son más capaces de salvarlo que su propio y único Dios, que lo formó y lo ha acompañado desde Egipto. La misma idolatría descrita como prostitución por Ezequiel es figura del sometimiento a otras naciones y de la pérdida de identidad religiosa. Pero la idolatría tiene también formas más sutiles. Hay una idolatría del templo, de su capacidad de ser refugio de la nación necesitada de purificación. Por eso Dios se presenta ya en la primera visión al profeta como un Dios cósmico y creador, no atado al templo de Jerusalén y capaz de abandonarlo para acompañar a los exiliados, ¿no? Dios nunca abandona y acompaña a los que están saliendo fuera del país al exilio. Pero para acudir al Señor y solicitar su ayuda, se deben cumplir, dice el profeta, ciertas condiciones, por ejemplo, la conversión. Para acudir a Dios, a pedir, a implorar perdón, a implorar misericordia, a implorar bendición, primero la conversión, ¿no? No puede ir uno que está adorando a ídolos, acudir a Dios a pedir misericordia. Primero conversión y pureza de conciencia, buenas intenciones en todo lo que pretende hacer. Eso lo dice en el capítulo 20 de Ezequiel, con un acento explícito en la responsabilidad personal. Cada persona que pide ayuda a Dios tiene que mostrar responsabilidad. La justicia o santidad de unos no puede cubrir la culpa de otros, ni la propia justicia puede considerarse una adquisición definitiva. Nadie puede sentirse seguro en las relaciones con Dios por lo que Él ha hecho, pero tampoco el destino personal está determinado de tal modo que una conducta culpable no pueda encontrar una remisión posible. A veces pensaban que las culpas lo llevaban a la condenación definitiva, no, siempre hay una posibilidad de remisión, de salvación. Grandes principios éticos se repiten a menudo en este profeta, principios éticos esenciales, el respeto a la vida, por ejemplo, el respeto también a los bienes del prójimo, la rectitud en la conducta privada, en la conducta privada sexual, el respeto de las leyes hacia los deudores, la generosidad con los necesitados, no oprimir al prójimo con la usura, practicar la justicia y la equidad según las leyes del Señor, resume el comportamiento ético que pide el Dios siempre, ¿no? Cuando acudimos a Él. Una atención especial merece el derecho a la propiedad de la tierra, abandonada a la fuerza por los llevados al destierro, y es un problema ético y jurídico que afecta a personas particulares y también a la nación en general. Se dedican por eso tan largos pasajes al castigo divino, que acontece por medios humanos.
la espada, que es la guerra, a la cual siguen la peste, el hambre, las bestias feroces que ocupan el país desolado y demás, ¿no? Son imágenes que emplea el profeta para amedrentar un poquito al pueblo y hacerlo pensar y repensar un poquito en su comportamiento. Ezequiel ha insistido sobre la propia responsabilidad de Israel en su destino. Israel es responsable de su destino, pero dedica sobre todo los capítulos del 25 al 32 a anunciar el castigo de las naciones que han participado en su caída y en su destrucción, castigo a las naciones que han provocado su derrota. En el conjunto de la profecía de Ezequiel, estos oráculos establecen que el Dios cósmico de la primera visión es también el Dios histórico, que sigue los acontecimientos humanos y compensa a veces las acciones. Como resultado final, Israel recibe una promesa de supervivencia, mientras que los enemigos ancestrales desaparecen en la morada de los muertos. Y la visión final que tiene Ezequiel al final ya de su libro, entre los capítulos 40 y 48, que es la visión final del templo sobre el templo, representa esa esperanza de Israel. Un templo magnífico y su culto organizado hasta en sus más mínimos detalles, la preocupación por la justicia del príncipe en relación con el pueblo y una ecuánime distribución de la tierra delinean un reino futuro más provechoso y más benéfico, que nunca existió antes, pero que Dios lo promete. El mensaje de esta visión, son visiones que ve el profeta Ezequiel, puede justificarse porque hombres y naciones necesitan de esperanza. Esperanza que nunca se realizan completamente, pero que permiten caminar hasta la fuente de agua viva, que es Dios, ¿no? Fuente de agua viva es Dios, y caminar hacia Él, hacia esas fuentes que van a saciar nuestra sed y van a alimentarnos, es motivo de esperanza. Entonces el profeta siempre va a presentar un motivo de esperanza para el pueblo, para que cambien, se preocupen por mejorar en su comportamiento, ser más ecuánimes y más justos, para lograr el encuentro con ese Dios. Ya estamos de regreso en Curso Bíblico y ahora vamos a conocer cuál es la teología del profeta Daniel. Bien, pues pasamos de Ezequiel a Daniel. Es el cuarto, vamos a decir, profeta de los mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Daniel también está dentro de los libros, vamos a decir, un poquito proféticos, apocalípticos, y porque tiene por ahí también visiones y demás, igual que Ezequiel. El centro, la frase que centraliza un poquito la teología del libro de Daniel, es que el misterio le fue revelado a Daniel. Cómo Dios revela misterios que no se pueden entender a simple vista, se los revela a Daniel para que Daniel los interprete y así los transmita a los demás. O sea, el tema un poquito es el misterio, lo que no se puede fácilmente comprender. Y habla de profecías y demás, de anuncios, de cosas que van a pasar y demás. En la época en que los dominadores griegos, era tiempo de los griegos, pretenden apartar a los judíos de la fidelidad a Dios, pretenden pues introducir su religión mitológica griega y los dioses falsos y demás, pues en esa época de la alianza, que quieren quitar al pueblo de esa fidelidad a la alianza con su Dios, se afirma que había un solo Dios, ¿no? Entonces, contra eso, los griegos pretenden quitar esa idea a los judíos. Entonces, lo confiesan sus fieles y también lo reconocen los paganos, ¿no? Que de todas formas hay un solo Dios, pero
conflicto va a surgir entre el enfrentamiento de la religión griega, mitología griega, idolatría y demás, con la idea de que hay un solo Dios salvador. Dios, lo que transmite el profeta Daniel, lo que quiere transmitir es que Dios es el Señor de la historia, el único Señor de la historia. Los acontecimientos están encuadrados en un plan que Él ha trazado, un plan que Dios ha trazado, el plan de Dios sobre la humanidad, cuyo punto culminante es lo que sucederá al final de los tiempos. Toda la historia camina hacia un final de los tiempos, ¿no? Y eso es lo que anuncia o te pretende anunciar y explicar en la medida de lo que pueda el profeta Daniel. Daniel y los 3 jóvenes que aparecen con él pueden interpretarlo porque el Señor les otorga una sabiduría especial. Los que interpretan cómo va a ser el final de los tiempos son los 3 jóvenes amigos y compañeros de Daniel. Los grandes males de la historia no tienen origen en Dios. Esa es una idea clara también del profeta, porque el pueblo creía que los males provenían de Dios, que Dios castigaba, que Dios mandaba epidemias, que Dios mandaba la guerra, que todo lo que sucedía, bueno o malo, todo procedía de Dios. Entonces la idea bien clara es que los males de la historia del pueblo no vienen de Dios, el origen no es Dios, más bien el origen de esos males son los mismos gobernantes que se comportan como si fueran dioses. A veces hay gobernantes, emperadores, reyes que se presentan ante el pueblo como dioses, que eso también hay hoy, siempre lo ha habido, ¿no? Que se presentan como dueños del mundo y dueños de los hombres, que pueden hacer lo que quieren. Y un ejemplo es lo que estamos viendo ahora en las noticias últimas que entre el de Estados Unidos con el de Venezuela y demás, ¿no? ¿Quién quiere dominar? El que se cree dueño del mundo. Bueno, pues para que pensemos cada uno un poquito cómo la historia se repite. Esas pretensiones de ser dominadores del mundo entero y demás también existían ya en tiempos de Daniel y en tiempos de los profetas y a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Quien tiene todo el poder y toda la autoridad es Dios. Esa es la idea central, es Dios. Los gobernantes lo reciben de su mano. El poder que tiene cada gobernante lo recibe de Dios. Es poder de Dios que le permite que lo lleve a cabo un gobernante para que dirija bien a su pueblo en justicia y en igualdad, ¿no? Cuando los que tienen el poder olvidan de quién lo recibieron, entonces se llenan de soberbia, pretenden ocupar el lugar de Dios y entonces actúan a su antojo. Persiguen a los que adoran al verdadero Dios y proponen al pueblo objetos de adoración que los apartan de Dios, ¿no? Los ídolos. Y eso es promovido por ciertos reyes y demás que imponen su propia religión. Ellos se creen dioses, se quieren poderosos y imponen su propia religión y obligan al pueblo a renunciar a su único Dios para rendir culto al Dios que el mismo rey o emperador les está imponiendo, ¿no? El libro de Daniel desenmascara a estos gobernantes. Todo intento de divinizar el poder o al que lo ejerce es una blasfemia que merece el rechazo y el castigo también por parte de Dios. En la época en que los fieles judíos son perseguidos, este libro presenta el ejemplo de Daniel y sus compañeros que no se dejan corromper y permanecen fieles al verdadero Dios cuando son amenazados y entregados a la muerte. El emperador tiene a Daniel y a esos 3 jóvenes a su servicio. Y quiere el rey, pues el emperador, que era Nabucodonosor, obligar al pueblo y a estos jóvenes también a adorar a su propio Dios, ¿no? Hace una estatua gigante y obligación de todos a adorar a esa estatua, ofrecer sacrificios a esa estatua, pero Daniel y sus 3
compañeros se niegan, son lanzados al horno de fuego, son lanzados a un foso de leones, pero de todos estos castigos, del fuego, de los leones, ellos son liberados por la mano de Dios. Es Dios el que actúa, y ahí se da el emperador de que el Dios de Daniel y de los 3 jóvenes sí actúa y los libera y los salva, cosa que no hacen sus ídolos y sus dioses falsos, ¿no? Entonces Daniel en sus distintos capítulos va explicando estos detalles que son interesantes para fortalecer la fe del pueblo. Este libro, además de ser un libro profético, un libro apocalíptico, es también un libro de educación, de formación, para fortalecer la fe y las ideas religiosas del pueblo. Israel sufre como castigo por sus infidelidades cometidas por sus antepasados, por sus reyes, por sus emperadores, y por mismo todo el pueblo sufren las consecuencias y son desterrados y demás. El destierro es la más importante. Pero estos sufrimientos y hasta la misma muerte purifican, lavan y refinan un poquito la fe a los fieles, para que algo que vendrá después, habrá una futura resurrección, habrá una salvación definitiva, si permanecen en la fe, si permanecen creyendo, ¿no? Cuando los que fueron fieles hasta la muerte se levantarán de sus tumbas para recibir su recompensa. Está hablando ya del futuro, después de la muerte. Si han permanecido fieles hasta la muerte y no se han dejado corromper por religiones falsas y dioses falsos de ídolos y demás, pues cuando resuciten al final de sus vidas tendrán una resurrección feliz, una recompensa feliz. En el Nuevo Testamento, en particular en el libro del Apocalipsis, asume y elabora textos de este profeta Daniel. Son casi elaboraciones en tipo copia. De esta manera muestra a los fieles que la persecución a la que se refiere Daniel no se reduce a la de que los judíos sufrieron bajo las medidas vejatorias de Antíoco IV principalmente, sino que se prolonga en todas las persecuciones de los fieles que los fieles padecen a lo largo de toda la historia. No solamente es de un rey, sino todo tipo de persecución que el judío sufre en su historia, les va a llevar a la muerte o a la resurrección, al triunfo o al fracaso definitivo, ¿no? Entonces todo lo que sucede al pueblo es para hacerles ver sus errores y sus equivocaciones y poder pues ponerse en camino y en orden, y que al final el que va a triunfar, lo que va a triunfar, los creyentes de todos los tiempos, son exhortados a mantenerse firmes y esperar con confianza que al final llega siempre el triunfo del reino de Dios, que al final va a triunfar siempre el reino de Dios. El Nuevo Testamento y la tradición cristiana han entendido que el reino esperado ya comenzó a realizarse con la venida de Jesucristo, ¿no? Todas estas profecías y demás apocalípticas de Daniel se van a cumplir con la llegada de Jesucristo, no con el fin de los tiempos, sino con la misma llegada de Jesucristo, que se va a suceder, pues ya se va a relatar en el Nuevo Testamento. Estamos todavía en el Antiguo Testamento, ¿no? Y que el misterioso ser humano, que es el Hijo del Hombre que viene entre las nubes del cielo, que habla el profeta Daniel, es el mismo Jesucristo, tanto en sus padecimientos como en su resurrección y glorificación a la derecha del Padre. Entonces todo lo que sucede en Jesucristo, ya como que Daniel, con visión especialmente que le viene de Dios, lo va anunciando y lo va prediciendo para que el pueblo se vaya dando cuenta y demás. Y ya estamos de regreso en Curso Bíblico y ahora continuamos con los profetas menores. ¿Cuál es la teología de Oseas? Muy bien, ya es un Oseas el que encabeza, vamos a decir así,
la colección de profetas menores, ¿no? Los 4 anteriores que he mencionado, el primero que la semana pasada, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, son considerados profetas mayores, son de más interés, son libros más extensos, con mucha más teología, con mucha más doctrina y con mucha más espiritualidad y enseñanza, ¿no? Y son por eso más importantes. Estos son los 12 profetas menores, pues ya los libros son más cortos, se concretan más bien a lo mejor a un mensaje nada más que quieren transmitir o 2, pues, la enseñanza es también más breve. Y bueno, pues se llama también profetas, pues, o profetas menores. La profecía de Oseas, en su estado actual y en su posición como cabeza del libro de los 12 profetas menores, expresa a través de la experiencia conyugal del profeta un mensaje de esperanza y un futuro feliz garantizado solo por la fidelidad a Dios para su pueblo. Así como en el matrimonio, en la familia, clave es la fidelidad entre los esposos, entre los padres e hijos, pues igual en la relación con Dios. La clave, la fidelidad. Por eso, el tema central de la teología de Oseas es la frase que está en el capítulo 2, versículo 21. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo para siempre. Es una frase que dice el profeta de parte de Dios. Dios habla al pueblo de Israel y le está diciendo al pueblo, te desposaré conmigo. O sea, esa alianza, ese pacto de amistad por medio de Moisés, de Dios con el pueblo, es una alianza como las alianzas de los matrimonios. En el matrimonio hay una alianza entre el esposo y la esposa. Se comprometen a amarse, a respetarse y a ser fieles toda la vida. Ese mismo pacto es el que quiere hacer Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel. Dios el esposo, el pueblo de Israel la esposa. Entonces, eso es el tema central del profeta Oseas para inculcar al pueblo que debe ser fiel a su esposo, entre comillas, que es Dios. El aspecto más novedoso, por lo tanto, de la teología de Oseas consiste en presentar la alianza del Señor, de Dios, con el pueblo de Israel en clave de alianza nupcial, como un matrimonio. El Señor se unió con Israel por medio de una alianza. Cuando salen de Egipto, en el Sinaí, Dios se une al pueblo, lo va a guiar a la tierra prometida, lo va a salvar, ¿no? Haciendo un compromiso con él. Yo seré tu pueblo, yo seré tu Dios, estaré siempre contigo. Tú serás mi pueblo y obedecerás mis mandatos y demás. Compromiso de Dios con su pueblo y del pueblo también con Dios. El Dios de la alianza es un Dios lleno de amor, y el amor es un constitutivo esencial de la alianza, de toda alianza. Toda alianza, el punto esencial es el amor, ¿no? El Señor quiere amor más que actos de culto. Lo que quiere Dios de nosotros no es tanto que le ofrezcamos culto, que le ofrezcamos sacrificios, que le hagamos a veces novenas, que hagamos procesiones, que hagamos celebraciones tradicionales religiosas. Lo que quiere es que nos amemos, lo principal, que se amen unos a otros. Desde esta perspectiva, toda violación de la alianza con la que Israel está ligado con el Señor es un adulterio. Todo fallo contra la alianza de Dios es un adulterio, porque abandona al legítimo esposo, que es el legítimo Dios, para ir detrás de otros dioses que son falsos. Es como una mujer que abandona a su esposo para ir con otro esposo, Entonces, el primer esposo es el verdadero, el segundo esposo ya es un adúltero, ya es falso, ya es ídolo, ¿no? Así es la relación del pueblo de Israel con Dios y lo que quiere expresar este profeta Oseas. Desde esta perspectiva, toda violación entonces está ligada al adulterio, ¿no?
porque abandona al legítimo esposo para irse con otros dioses. Confiar en potencias extranjeras a veces en otros reyes y demás, ¿no? Y en cultos distintos. Israel piensa que los dioses paganos le han concedido todos aquellos bienes que en realidad fueron dados por el mismo Dios, el mismo Señor, es el que le ha dado tantos dones y tantos beneficios, y después, siendo infieles, achacan que esos bienes los han recibido de los ídolos, de dioses falsos, ¿no? Ante todo esto, el profeta anuncia, pues sí, castigos, pero la acción de Dios contra Israel, cuando le quite los bienes y lo destine al cautiverio, no tiene carácter definitivo. Es un medio para que el pueblo, en su situación de miseria, recapacite y vuelva a su Dios. A pesar de la infidelidad de su pueblo, Dios se expresa en términos que manifiestan su voluntad de perdonar. Dios siempre quiere perdonar, Dios siempre da nuevas oportunidades. Aunque Oseas denuncia a Israel por el abandono de su pareja, que es Dios, la novedad en la profecía de Oseas es la tenacidad del amor de Dios. Dios permanece fiel, el pueblo es infiel, pero Dios siempre permanece fiel y siempre tiene misericordia del pueblo, no abandona a su esposa, que es el pueblo de Israel, inspira siempre perdón, invita a la conversión. El orden de estos dos términos es clave para la teología, porque aquí el perdón precede a la conversión. Primero perdona y después la conversión. Para el futuro queda la perspectiva de una alianza que se llevará para siempre, ¿no? Se sellará para siempre, ¿no? Es lo que promete el profeta Oseas. Siempre es un profeta también de esperanza. Denuncia la infidelidad, denuncia el que se vayan a otros ídolos, pero después dice, Dios te va a perdonar, Dios va a estar siempre contigo, Dios te va a dar siempre otra oportunidad y te va a salvar. El Señor ha amado a Israel desde que era niño el pueblo, desde que era recién formado, y mantiene siempre aquel amor inicial, porque Dios es fiel toda la vida. La imagen del amor paterno de Dios complementa la dimensión matrimonial expresada en los primeros capítulos de este libro. La conversión también aquí se atribuye a la iniciativa de Dios, siempre toma la iniciativa Dios, que declara, no actuaré según el ardor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, al pueblo, porque yo soy Dios, no soy un ser humano, soy Dios, soy el santo en medio de ti, y no vendré para devastar, no vendré para aniquilarte, vendré para salvarte. El tema nupcial, inaugurado por Oseas para expresar la institución de la alianza, el matrimonio, reaparece también después en otros libros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Aparece en Isaías, aparece en Jeremías, aparece en el Evangelio de San Mateo, aparece en la carta a los Efesios de Pablo, incluso en el Apocalipsis. Y está presente en la forma simbólica en que la tradición judía y cristiana han leído del libro del Cantar de los Cantares, ¿no? Porque quizá el libro que más se parece al de Oseas es el Cantar de los Cantares, porque es el mismo tema. Oseas habla de matrimonio entre Dios y su pueblo, el amor de Dios a su pueblo y el amor que debe corresponder a su pueblo, y el Cantar de los Cantares es el amor de unos enamorados y demás, ¿no? Es lo mismo, o sea, van unidos. Y bueno, pues es importante que leamos este libro de Oseas. Es cortito, no es muy largo, es fácil de leerlo, y van a ver ustedes, se van a ver reflejados en estas ideas de Oseas, en esa relación con Dios, y nos va a ayudar mucho, mucho a permanecer fieles nosotros a nuestro Dios, a nuestra religión, a nuestra Iglesia Católica y a todo lo que ello conlleva, porque es un compromiso. El bautismo es como un casamiento. En el bautismo nos presentamos ante Dios, Dios se casa con nosotros en amor, y al bautizarnos nos comprometemos a devolver ese amor y a ser fieles durante toda la vida. Y nuestra vida cristiana consiste en vivir el bautismo toda la vida, o sea, en ser fieles a Dios toda la vida. Y esa enseñanza la tenemos ya desde Oseas. Ya estamos llegando al final, oración final antes de despedirse.
Muy bien, pues si terminamos así estos profetas, hoy 4 profetas, y seguiremos el próximo día. Nos faltan 11 profetas, y explicaremos también la teología de cada uno de los profetas, porque es importante conocerla, y después pasaremos al Nuevo Testamento, a los Evangelios, a Jesucristo, etcétera, ¿no? Que es el centro principal de toda la Biblia. Terminamos pues saludándoles a todos, que tengan una buena fiesta de Reyes hoy, y sigue la Navidad hasta el próximo domingo. Vivan la presencia de Jesús, que ha nacido en sus hogares y que tienen que mantenerlo para todo el año. Que Jesús, que ha nacido, se quede con ustedes todo el año. Damos gracias. Gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada que tenemos que dar nosotros a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, nos sacia, pero nos provoca más hambre. Es como el agua, riega, refresca, fecunda. Es como la luz, ahuyenta de las tinieblas del error y del pecado, y nos ilumina los ojos para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, porque cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como el agua que sana, inquieta, trae paz, ¿no? Es como espada de doble filo. Pues no nos hagas faltar nunca, Señor, este pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Así es como hemos llegado al final del curso bíblico. Estuvo con ustedes Fray Roberto Armas y Sandra Rodríguez. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.